Vale, pues la sesión de hoy va a ser cómo conseguir tu ISA de 0 a 100, pero previo a cómo conseguir tu ISA creo que es importante explicar qué es lo que hace NISA, ¿no? Dadme un segundín porque tengo aquí esto, que creo que también lo estaréis viendo, y me lo voy a llevar a la otra pantalla y así no lo vais a ver y no os va a molestar, ¿vale? Vale, fantástico. Antes de nada, pues explicar qué es ENISA, ¿no? Al final, ENISA es una empresa estatal que se crea básicamente para ayudar a la financiación de startups y pymes. En sus inicios, ENISA estaba hecha o estaba muy orientada a modelos de startups y pymes digitales. Luego ha ido abriendo el abanico con el tiempo para intentar abordar, ¿no?, más tipos de compañías. Sí que es verdad que el componente tecnológico es muy importante para ENISA para financiar aquellos proyectos, ¿no?, que tengan una innovación pues relativamente sustancial, ¿no? Es decir, que si tenemos un bar y no hay ningún tipo de innovación, pues difícilmente ENISA pueda llegar a invertir, ¿no? Aún así, este año especialmente, ya lo iremos comentando, ha habido un cambio significativo en lo que es la definición de NISA como tal respecto a los años anteriores, ¿no? En los cuales, pues bueno, se han ido eliminando algunas de las líneas que anteriormente funcionaban bastante bien y la línea principal, pues se ha quedado como de startups, se ha quedado la línea de startups y pymes digitales, ¿no? Hay otras líneas que luego comentaremos más hacia adelante, pero creo que es importante también que en este caso NISA ha hecho un ejercicio pues de entender, ¿no?, cuál es la realidad también del país, en el que muchas veces no necesariamente tenemos únicamente startups, sino que también tenemos pymes digitales que están desarrollando modelos que quizás no son tan escalables como los modelos de startups, donde a lo mejor pues, puedes pasar de una facturación pequeña a una facturación muy grande en un periodo de tiempo muy corto. Pero sí que es verdad que hay un proceso de digitalización o de escalabilidad, quizá a menos tiempo, que también es importante que puedan tener cabida, ¿no? Generalmente, los préstamos participativos de NISA son préstamos que suelen entrar, o en ISA suele entrar en etapas más iniciales o en etapas de crecimiento, ¿no? En etapas de madurez no suele entrar en ISA. Y tiene sentido que no suele entrar, entre otras cosas, porque a lo mejor ya no es su target de tipología de cliente al cual está invirtiendo, y entre otras cosas también porque la compañía, startup, empresa, pyme, como queramos llamarle, ¿no? Seguramente ya tendrá una madurez financiera que le permita financiar el proyecto con un coste menor al que ENISA pues, puede ofrecer, ¿no? Está claro que ENISA al final está de alguna forma financiando proyectos iniciales que tienen mucho riesgo y por lo tanto al tener mucho riesgo, pues obviamente la prima de riesgo, el tipo de interés que te están aplicando, pues es superior al tipo de interés promedio que puede haber en el mercado. Tiene su lógica, entra en fases iniciales y esas fases iniciales tienen mucho más riesgo y por lo tanto el tipo de interés sube versus lo que te puede ofrecer un banco como la Caixa, el Santander o el BBVA o el Sabadell, ¿no? Que es normal. Por lo tanto, tiene sentido que entre en estas primeras etapas o en fases de crecimiento. El presupuesto, el presupuesto general este año específicamente, bueno, de hecho este año es desde el 1 de enero de este año hasta el 30-31 de agosto del año 2026, el presupuesto total será de 303 millones. Es un cambio sustancial este año versus los años anteriores, básicamente porque en los años anteriores no se había formulado el fondo CEPIME, que es un fondo que ha financiado el fondo que tiene NISA para financiar el resto de las startups. Hasta entonces no funcionaba con este fondo. Hasta el 31 de diciembre del año anterior, ENISA, como puntualización, ¿no? O sea, había unos fondos destinados que tenían que estar aprobados por el Ministerio de Economía y a su vez tenían que estar aprobados en las Cortes. Lo que sucedía es que muchas veces, pues obviamente, esto no acababa de tener ningún consenso, no se aprobaban los presupuestos generales del Estado y por lo tanto se prolongaban, ¿no?, el tener que asignar los proyectos a cada uno de los proyectos asignados. Y eso, pues en muchos casos, demoraba el poder conseguir la financiación. Esto en sí era un problema porque lo que sucedía es que a lo mejor un ENISA presentado, una solicitud presentada en el mes de enero, pongamos, por ejemplo, en el mes de enero del año 24, pues a lo mejor podía estar aprobada,
con toda probabilidad, ¿no? Entre el mes de septiembre o el mes de octubre o el mes de agosto, da igual. Han pasado 6, 7, 8, 9 meses desde que se solicita ese préstamo, ¿no? Lo cual implica que esa startup que ha solicitado un préstamo porque ha levantado una ronda de financiación, generalmente en una fase muy early de 100, 150.000 euros, ha podido solicitar un 1 a 1, otros 150.000 euros, otros 100.000 euros en ISA, que sabe perfectamente que a lo mejor hasta los siguientes 8 o 9 meses no los va a ver. Es decir, ENISA no va a hacer ese desembolso porque básicamente no se han puesto de acuerdo los partidos políticos y no se han aprobado los presupuestos generales y por lo tanto se han prorrogado, ¿no? Y esto nos llevaba a final de año, lo cual implicaba que a final de año, una vez que se prorrogaban los presupuestos, caían todos los proyectos y generalmente los proyectos que entraban eran los proyectos que entraban desde el mes de enero hasta el mes de junio. Generalmente siempre funcionaba así, ¿no? Entonces todos los proyectos que entraban de NISA de julio hacia adelante ya pasaban al siguiente año. Entonces era un poco difícil. Este año, por suerte, han desvinculado la aprobación y el desembolso de la financiación de NISA, lo han desvinculado de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, es independiente a los presupuestos generales del Estado, se aprueben o no se aprueben, ya hay un fondo determinado que son 303 millones de euros. Estos 303 millones de euros es una cantidad significativamente más alta de la que se estaba usando en años anteriores. Luego veremos datos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el año 2024 se desembolsaron 60, prácticamente creo que fueron 62 millones de euros, ¿no? Por lo tanto, que contemos que en un año y medio más o menos, o un poco más de un año y medio, tengamos 303 millones, que obviamente al final son fondos europeos, por supuesto, pues yo creo que es una gran noticia para todas las startups. Obviamente de alguna forma, ¿no? Han aumentado el tipo de interés que se está solicitando, porque también obviamente va a haber mucho más riesgo y tienen que de alguna forma reducir ese riesgo. Y por otro lado, en principio, eh, han mejorado, deberían estar mejorando, nosotros lo hemos estado viendo, de hecho, durante todo este año, estamos ahora mismo en el mes de diciembre y podemos dar fe de que realmente los timings, los tempos que tenemos desde que se solicita un préstamo en ISA hasta que finalmente es desembolsado, o desembolsado no, hasta que finalmente es aprobado, están siendo mucho más ágiles de lo que eventualmente veníamos trabajando, ¿no? Pensar que eventualmente los timings de pues, presentar, lo que os decía antes, ¿no? De presentar en un mes de enero y tener la aprobación quizá en julio, sí, junio, julio, y luego ya el desembolso quizá pueda estar entre octubre y noviembre, ahora mismo lo estamos reduciendo por ser conservador a la mitad, ¿no? Es decir, hay algunos proyectos que hemos visto que en un mes, mes y poco, eh, han pasado fase de análisis, admisión, análisis y comité y los tenemos aprobados, un mes y una semana, un mes y medio aproximadamente, lo cual pues agiliza muchísimo esta parte y ayuda mucho también a la startup porque al final es una financiación que no se demora tanto en el tiempo y levantas un capital y al cabo de 3, 4 meses pues ya vuelves a tener capital, lo cual implica que tienes más capacidad y no tienes que estar pues pensando que quizá de aquí 6 meses, 7 meses, independientemente de que lo tengas planificado en el modelo financiero, siempre y cuando no se pueda alargar más, ¿no? Yo creo que es una buena noticia el hecho de que se estén reduciendo los timings. Es una buena noticia, obviamente, también que el fondo sea mayor, y yo creo que también es importante, ¿no? Por lo tanto, ahí como acotación, pues bueno, veremos a partir del año que viene a ver si esos timings pueden ir mejorándose y los podemos tener en el 100% de los casos, que obviamente también hay que entender que al final es una institución pública y que pues, también conlleva a muchas personas trabajando y que es difícil que todos se pongan a correr de buenas a primeras, ¿no? ¿Quiénes se pueden beneficiar de los préstamos participativos de NISA? Pues principalmente startups y pymes, ¿no? Con construcciones máximos de 5 años. Si tienes más de 5 años, no puedes beneficiarte de los préstamos. En el caso de que seas biotech, pues tienes 2 años extra, ¿de acuerdo? Es importante que las empresas cuenten con un proyecto innovador y escalable, ¿vale? En la parte del tipo de préstamos, luego lo veremos más adelante, pero va de un mínimo de 25.000 euros hasta 1,5 millones. Generalmente en ISA lo que suele hacer, generalmente, y es importante también matizar, ¿no? Que generalmente no significa que siempre va a ser exactamente así, sino que hay siempre matices, ¿no?
pero generalmente lo que suele hacer es un 1 a 1, es decir, la cantidad de capital que tú has levantado, ellos van a cofinanciar esa misma cantidad. Es importante saber que NISA no financia proyectos, sino que cofinancia proyectos, lo cual implica que si no tienes capacidad de levantar una ronda, una ampliación de capital dineraria en la compañía, en la startup, pues en ISA obviamente no va a haber, ¿no?, la condición. Luego veremos las condiciones y esta es una de las principales condiciones. Si no hay ronda de capital dineraria y está registrada en el registro mercantil, NISA no va a entrar en la operación, no va a haber préstamo participativo y no va a haber desembolso. Esto es uno de los puntos que es importante. ¿Qué financia ENISA? Financia principalmente proyectos innovadores y financia, a partir de aquí, pues financia todo el proyecto. Es decir, se presenta una solicitud, luego comentaremos un poco, ¿no?, más en detalle cómo es esta solicitud. Se presenta una solicitud donde hay asignado un business plan a N número de meses que tenga sentido desde un punto de vista de, oye, nosotros vamos a necesitar esta financiación para un proyecto en el que destinaremos el 30% en marketing, el 30% en personal y el otro 40% lo destinaremos en otros gastos. Y se explica cuál va a ser el retorno. Es importante darle coherencia a ese business plan para que luego la memoria también tenga sentido. Al final, una de las cosas que nosotros vemos como consultora y que creo que es importante también destacar, es importante saber que la memoria y el business plan que estás haciendo, que al final va a ser el trabajo que vamos a entregar a ENISA, tienes que tener la capacidad empática para saber el lector que tienes delante, qué es lo que va a leer, cómo lo va a leer y qué es lo que necesita, ¿no? Creo que es importante el hecho de cuando se presenta una NISA, ir de la mano, puede ser de Valion o puede ser de cualquier otro, ¿no?, que sepas o te puedas llegar a rodear, ¿no?, de personas que hayan hecho este proceso en el número de veces, básicamente para que el lector, en este caso el analista de admisión, el analista del proceso de análisis, sepa lo que está leyendo, cómo lo está leyendo, lo pueda llegar a interpretar y que las preguntas que te pueda hacer pues sean preguntas que tengan sentido y que las puedas realmente responder, ¿no? A partir de aquí, pues obviamente pueden surgir muchas más preguntas, pero lo importante es que siempre mantengan una lógica y una coherencia. Os hemos puesto también algo de información. ENISA, bueno, como es una entidad pública, pues obviamente también es una entidad súper transparente y cada año pues publican información. Es información pública que podéis sacar de la propia web de ENISA, que es una web, en principio tiene un user experience bastante bueno y es relativamente fácil de navegar y encontrar la información, ¿no? Esto es un informe que nosotros hemos sacado, es un PDF de N número de páginas, 40 o 50 páginas, y hemos puesto aquí simplemente como cuatro cosas como más llamativas, ¿no? Esto es información del 2024, obviamente el 2025 imagino que lo sacarán el año que viene, en el primer trimestre o segundo trimestre, ¿no? Y es importante destacar que al final el número total de solicitudes fueron de prácticamente 1.500 solicitudes y que se aprueba una de cada tres solicitudes. Luego veremos más adelante, ¿no?, cuáles son los motivos por los cuales no se aprueban esas solicitudes, que obviamente que es importante destacar, ¿no? Hay que tener en cuenta que uno de los filtros, ya lo hemos comentado anteriormente, uno de los filtros importantes para poder solicitar un préstamo de NISA es principalmente tener una ampliación de capital, ¿no?, una ronda. Este es el punto principal, si no, ENISA no te va a coinvertir. Otro de los puntos es que el modelo de negocio no esté ni en real estate ni tampoco sea cripto, porque ellos no van a querer financiar ningún tipo de proyectos que estén supeditados con ese tipo de CNAE. A partir de aquí, los dos CNAE en principio no debería haber ningún tipo de problema, si no, siempre obviamente se puede hacer alguna consulta. Pero estas son los dos tipos de CNAE o las dos principales causas por las cuales el proyecto ya de buenas a primeras no entra, ¿no? ¿Qué pasaría en este caso? Pues bueno, si ya no tienes esto, obviamente ya no entras y por lo tanto esto ya no significaría que es un proyecto solicitado. El proyecto solicitado es todo esto lo cumples y luego a partir de aquí lo que puede llegar a pasar es que resulta que a lo mejor la ronda no se acaba materializando y por lo tanto no ha habido aprobación, pero el resto del proyecto era muy bueno. Puede ser que los números que tenías inicialmente en el momento de tener la aprobación y demostrar
una evolución del negocio ha ido mucho peor de lo que habías planificado en el business plan, porque habías enviado un business plan muy optimista que después ha sido muy difícil de defender con el tiempo, también es una de las causas. Hay varias causas que realmente son las que acostumbran, ¿no?, a tirar para atrás muchos proyectos. Al final, decimos siempre lo mismo y no es por repetirnos, pero lo importante es darle lógica y coherencia. No tiene demasiado sentido que estemos presentando una solicitud de, me lo voy a inventar, de 100 o 150.000 euros, en las que digamos que de aquí 3 4 meses estaremos facturando 10 veces o 20 veces más de lo que hoy estamos facturando. ¿Puede pasar? Ok. Si pasa, expliquemos por qué tiene que pasar y expliquemos que la probabilidad de que pase es bastante elevada. Si ya sabemos que no va a pasar, no pongamos algo que realmente luego nos pueda comprometer en un futuro, porque puede ser que la probabilidad de que nos tumben el ENISA sea bastante elevada, ¿no? Por lo tanto, es importante el hecho de aplicarle mucha lógica y mucha coherencia. El año pasado, lo que os decíamos, hay una tasa de aprobación del 34% de los 1.400 y de estos hay 380 proyectos que se desembolsaron. Hay otro porcentaje que se desembolsaron en el año, o se van a desembolsar en el año 25 porque se prorrogaron, o otros que se habían desembolsado en el año 23, ¿no? El préstamo medio está en torno a los 164.000 euros aproximadamente, y contar que el 58% en el año 2024, pero el año 2025, como sabes, también será igual, ¿no? La antigüedad de las startups que estaban financiadas era de menos de un año. Por lo tanto, también es un punto bastante importante a favor de Enisa, porque realmente refleja, ¿no?, el hecho de que es una entidad que está apostando por el desarrollo de startups o de empresas con menos de un año, ¿no? A partir de aquí, un poco lo que es el índice como tal, comentar cuáles serán las condiciones, los requisitos, primer punto. Luego ya entraremos más en materia, en comentar cómo funciona la evaluación y el proceso, que yo creo que es el punto más clave de todos. Las líneas que tenemos en el año 25, hemos puesto 25-26 porque al final el fondo FEPIME se va a alargar hasta finales del mes de agosto y por lo tanto entiendo que hasta entonces no va a haber grandes modificaciones. Puede ser que a partir de pueden haber modificaciones y acabaremos con un errores y cierres típicos para finalizar y a partir de ahí pues haremos el preguntas y respuestas. Como condiciones, fácil, las condiciones realmente de lo que es el préstamo participativo, para mí lo más importante es que es un préstamo que no tiene aval personal, ni aval personal ni aval de compañía. Por lo tanto, al final, la gran diferencia versus banco, por hacer la comparativa, es que cuando vas a un banco por una startup con menos de un año de vida o con entre 1 y 2 años de vida, la probabilidad de que te puedan pedir avales personales para un confirming, para una póliza XN, es bastante elevada. Aquí, en este caso, no la hay. Por lo tanto, al no haber avales, pues claro, no, ayuda muchísimo a que obviamente el riesgo por parte del que está solicitando pues es menor, porque en este caso, obviamente, no tienes que avalar nada. Eso no significa que no tengas la responsabilidad, que por supuesto, todos y cada uno de nosotros al final tenemos la responsabilidad de tener que devolver estos préstamos. Y yo creo que también una de las condiciones buenas que tiene también los préstamos participativos de NISA es que no diluyen el capital, lo cual implica que si estás en una ronda en la cual has levantado 100 o 150.000 euros con una dilución del 20%, puedes optar a otros 100 o 150.000 euros con dilución cero sin aval personal, lo cual implica que te plantas en una ronda de 150.000 euros de equity más 150.000 euros de financiación. Es decir, que cuentas con 300.000 euros para llevar a cabo ese plan de 12 o 18 meses, ¿vale? Los importes ya están comentados, el importe mínimo de 25.000 euros como mínimo y el importe máximo de 1,5 millones. Sí que es verdad que hay que comentar que los importes superiores a 300.000 euros van a requerir de una auditoría de cuentas del ejercicio anterior. Hasta los 300.000 euros no es necesario una auditoría de cuentas, ¿vale? El plazo total de devolución va a estar en torno a 6-7 años y siempre ponemos un rango, tanto en el plazo como en la carencia, porque va a depender también de la oferta que nos lancen, ¿no?, en el momento de la aprobación por parte del comité. Nosotros cuando presentamos una solicitud de NISA de
100, 150.000, 200.000 euros, se supone que con el plazo mayor y la carencia mayor, dependiendo del rating que tengamos en el proyecto, implicará más o menos riesgo por parte de NISA y por lo tanto podrá tener más o menos o mejores condiciones. Generalmente los plazos de devolución, tanto de interés como de capital, están entre 6 y 7 años, con una carencia de devolución de capital de 2 a 3 años. ¿Eso qué significa? Pues que los 2 o 3 primeros años solo estás devolviendo el capital de forma trimestral, perdón, el tipo de interés de forma trimestral y a partir del segundo o tercer año devuelves el capital, el principal, más el tipo de interés. El tipo de interés en este caso es Euribor más el tipo de interés que te marca ENISA. En este caso creo que ENISA ahora mismo tiene dos tramos. El primer tramo está en torno al 4% más el Euribor. El segundo tramo creo que es 4,25 más el Euribor. No es exactamente así porque también va a depender de si el modelo de negocio cada año habrá que ir revisando el tramo de tipo de interés que te va a aplicar ENISA en función de cómo ha ido el negocio ese año. Si ese año ha sido un año muy bueno, o al año que viene, o al otro, ha sido un año muy bueno porque resulta que has tenido buenos resultados, buena evita, pues obviamente ENISA entiende que la financiación que te ha prestado te ha servido para bien y por lo tanto el tipo de interés pues lo va a ajustar un poco más para obviamente sacar mayor rédito. Que resulta que el negocio no está traccionando bien, aún no hemos conseguido el break-even, etc. Pues obviamente ENISA va a mantener ese tipo de interés inicial que es más bajo que en el caso de que tengas unos resultados mayores, ¿no? Al final, ellos cada año van a querer hacer esa revisión. Esa revisión va a ser básicamente entregar las cuentas anuales y entregar los estados financieros a la fecha que nos pidan para básicamente hacer un recálculo de los intereses. Generalmente suele darse sobre el mes de septiembre. Y ahí nos ajustan el tipo de interés para el año en corriente. Vale. Los requisitos. Los requisitos básicamente es ser empresa española. Es importante estar constituido como SL. Si no hay una constitución de una SL, no podemos optar, porque al final habrá que adjuntar una serie de documentación inicial para arrancar esa solicitud y si no tenemos esta información, pues no podemos arrancar. Tener una facturación inferior a 25 millones. Recordar también no tener más de 5 años o en el caso de Biotech no tener más de 7 años. Tener un proyecto de innovación comparable. Obviamente, cuando estamos hablando de innovación comparable, bueno, al final estamos hablando generalmente los proyectos que se suelen financiar son proyectos de suscripción, SaaS, modelos de SaaS mensuales o anuales, son e-commerce, son marketplace, son proyectos que están relacionados con IA, son proyectos que están relacionados con la sostenibilidad, son proyectos que están relacionados con medio ambiente, etcétera, ¿no? Son proyectos que de alguna forma tiene que haber alguna innovación, que sea una innovación real, palpable, que pueda escalar. Es decir, esto obviamente hay que poder explicarlo, ¿no? Que los fondos propios sean superiores a cero, obviamente, pero sean superiores a la mitad del capital social. Si tenemos fondos propios negativos, es un problema porque ENISA no va a querer invertir en una startup, en una empresa que de alguna forma tiene que levantar la mano para solicitar un preconcurso o un concurso de acreedores. Y por supuesto, estamos hablando de una empresa pública, pues necesita tener solvencia. Principalmente solvencia con la administración pública. Si tenemos deudas con Hacienda Pública o con la Seguridad Social, las tenemos que limpiar para poder acceder a ENISA. Si tenemos un ENISA y queremos pedir un segundo ENISA, pero el primero hemos dejado o estamos dejando de ver en el número de facturas, tanto de interés como de capital, pues obviamente no vamos a poder solicitar un segundo ENISA porque aún debemos facturas de primer ENISA. Estas son condiciones indispensables para que realmente podamos entrar de buenas a primeras a poder solicitar un préstamo. Por supuesto que uno de los requisitos adicionales es elaborar un modelo financiero. Normalmente, generalmente, con todos los clientes que trabajamos, suelen partir de un business plan y ese business plan lo traducimos matemáticamente a un modelo financiero para luego poder explicar en una memoria todos los puntos y preguntas que NISA generalmente nos suele pedir. Ya lo he comentado al inicio, pero súper importante el requisito de oro. En ISA solo entra
solo va a ofrecer financiación siempre y cuando haya un coinversor. Si tenemos una startup y no hay una entrada de una aportación dineraria y esta aportación no se transforma en una ampliación de capital, real, que se vaya a notario y que de notaría se lleve al registro mercantil y el registro mercantil nos apruebe esa aprobación, esa ampliación de capital mediante aportación dineraria, ENISA no nos va a poder financiar el proyecto. Esa es la condición indispensable. Por supuesto que también tenemos la condición indispensable de los CNAs que hemos comentado antes. No cripto, no real estate. Pero si no hay una cofinanciación, no va a haber. Ostras, Tony, pero ¿es posible que estemos en ronda que aún no lo hayamos cerrado y no podemos pedir un ENISA? No. De hecho, en más del 80% de los proyectos que nosotros arrancamos, tenemos el proyecto en el que la ronda aún no está cerrada, la ronda a lo mejor aún no está cerrada, el inversor ha ya invertido mediante notas convertibles en el proyecto, pero a Enisa no le sirven las notas convertibles. Enisa lo que quiere es que cojas todas esas notas convertibles, las eleves a público, las lleves a notaria, las firméis mediante el pacto de socios y demás, y esto luego lo eleves a público en el registro mercantil. Ese proceso, mientras dura ese proceso, nosotros podemos arrancar la solicitud de préstamo en ISA. ¿Para qué? Para ganar tiempo. Porque de esta forma sabemos que ese proceso puede ser que, ostras, estamos acabando de cerrar la ronda, ¿vale? ¿Qué nos queda? Pues nos queda un mes, nos quedan 2 meses, nos quedan 3 meses, más o menos. Al final no hay una regla de oro que nos pueda dar esa información, ¿no? Cuando ya hemos arrancado nosotros, pueden pasar 2, 3 meses desde que cerramos la ronda, vamos a notaría y lo llevamos a registro mercantil, nos lo aprueben, para que podamos tener la aprobación por parte de NISA de, hey, esto está aprobado, el préstamo participativo está aprobado, tu solicitud está aprobada por este importe, pero está supeditada a que me adjuntes del registro mercantil la aprobación de esa ampliación de capital. Ok, perfecto. Se saca esa información del registro mercantil si es que aún no está aprobada, se adjunta a ISA y a partir de aquí el proceso es validación, te asignan, si es que no piden más información, te asignan un día para que vayas a Madrid a firmar, vas a firmar y en 24 o 48, más o menos, horas tienes ya el dinero desembolsado. Pasamos ahora a lo que sería la parte de evaluación, que sería básicamente tener en cuenta, pues, que mira ENISA una vez le mandamos toda la información a la hora de aprobar o de negar una solicitud, ¿no? En primer lugar, hay que tener en cuenta el tipo de empresa que somos. Es decir, si somos una empresa que tiene menos de 2 años de haberse constituido, pues obviamente se valorará más la parte cualitativa que la parte cuantitativa, que son básicamente los dos ejes fundamentales sobre los cuales ENISA evalúa. Cuando tenemos menos años de constitución, pues valoran más al equipo, valoran más el potencial de crecimiento y valoran más pues, el potencial, sobre todo, más a nivel tecnológico o de innovación del proyecto. Si pasamos más a empresas que ya llevan más un recorrido de más años, de más de 2 años, pues valorar un poco cuál ha sido su evolución a nivel numérico, a nivel de sus estados financieros desde que se constituyó, y valoran más pues, un potencial de crecimiento un poco más realista y alineado con lo que ha sido. Es decir, podemos ser un poco más optimistas en empresas de reciente creación que en empresas que ya tengan un product market fit y que ya se hayan venido constituyendo, ya hayan estado operando en el mercado. Dicho esto, aquí habría pues tres ejes fundamentales, tanto de la parte cualitativa como de la parte cuantitativa. A nivel cualitativo, pues la calidad del equipo, es decir, buscan personas que tengan experiencia, compromiso, que hayan estado o trabajando o en algún otro proyecto vinculado con el sector en cuestión. Incluso en alguna ocasión nos hemos encontrado con alguna situación donde han pedido un currículum vitae de algún founder en alguna de las fases del proceso como un bonus, ¿no? Para poder conseguir esa solicitud. Luego que haya un tamaño de mercado realista. Toda esta información se le hace llegar a NISA en las primeras preguntas. Puede ser que a lo largo del proceso nos pidan más detalles, fuentes más fiables de la información que se les ha trasladado, pero sobre todo, pues bueno, que haya un tamaño de mercado, que la cuota de mercado que la compañía diga que va a conseguir, pues que sea realista también, ¿no? Por último, la calidad de inversor, es decir, busquen que haya
pues una coinversión y a poder ser pues lo que se llama smart money, es decir, personas pues que aparte de coinvertir, que puedan aportar pues un know-how o algo más que no solo el capital para garantizar ese crecimiento de la compañía, ¿no? Si ven que son inversores de nombre, pues eso también es otro bonus a favor de la compañía que está buscando ese NISA, porque pues da más una imagen mayor de solvencia, ¿no? Por último, a nivel de business plan, como muy bien comentaba Tony antes, lo que se hace es que se proyecta a nivel de business plan un modelo financiero a 3 4 años aproximadamente, donde aparte de presentar los estados financieros, balance, P&L y cash flow, se miden un poco desde ISA pues, cuáles son los indicadores clave de negocio más importantes y que estén sobre todo coherentes a nivel evolutivo y que tengan sentido, ¿no? Aquí, sobre todo, es muy importante para lo que sería, por ejemplo, el ejercicio 25 o cuando se dé el ejercicio 26, que las ventas y los costes que decimos que incurriremos en esos meses en los que durará esa solicitud de ISA, que esos números se cumplan, ¿no? Porque si no se cumplen o se ven muy desviados negativamente, pues podría peligrar el levantamiento de la solicitud. ¿Sí? Entonces, a nivel de evaluación contable, aquí pues básicamente es un poco cuál sería el barómetro de riesgos que tiene ISA para empresas consolidadas, pues el análisis es más numérico, porque como comentábamos ahora previamente, son empresas que ya tienen una atracción, que ya han cerrado más de 2 ejercicios y que tienen unas cuentas anuales cerradas donde se puede ver pues a nivel de estados financieros cómo ha ido evolucionando la compañía en lo que sería empresas que acaban de empezar, pues no se tienen tanto en cuenta los estados financieros. Básicamente, como no hay cuentas anuales cerradas en esos casos, lo que suelen pedirnos es el último cierre para ver pues, que esté en línea a lo que se presentó a nivel de proyección financiera y sobre todo ver que se cumpla pues, requisitos de solvencia, es decir, ellos quieren ver no solamente un crecimiento, sino que tengamos una capacidad de repago de la INISA, que al final es lo que a Enisa le interesa, y luego sobre todo a nivel de fondos propios, que se cumpla la escrituración de la ronda, que esa ronda a poder ser esté en cash para garantizar ese repago del préstamo a futuro y sobre todo pues, bueno, que el nivel de fondos propios se cumpla, es decir, que tengamos unos fondos propios equivalentes al importe que queremos levantar, ¿sí? Es decir, que no tengamos solamente un capital y una previsión fuerte, sino que el nivel de fondos propios total, contando capital, primera emisión y el resultado positivo o negativo que se haya podido generar, pues sea equivalente a lo que vamos a solicitar, ¿no? Nivel de proceso, el proceso de NISA, como muy bien comentaba Tony al inicio de la llamada, se estructura en 3 fases. Habría una fase de admisión, una fase de análisis y una última fase de comité. Fase de admisión, aquí esta fase sería un poco la más larga. Solemos hacer 3 cosas aquí: recopilar todo lo que sería la información burocrática que ENISA requiere, más a nivel legal o de compliance, para que ellos vean que realmente cumplimos los requisitos en base a la información que hay, que es oficial. Es decir, aquí suelen pedir pues, escritura de constitución para ver que cumplimos los años de constitución y no hace más de 5 años que nos hemos constituido. Suelen pedir un certificado de situación censal para ver que estemos al día y que cuando se inicie la actividad de la compañía. Y luego, sobre todo, lo que piden es, en el caso de empresas que ya hayan cerrado más de un ejercicio, pues que las cuentas anuales estén presentadas, pero que estén inscritas. Es decir, si no están inscritas las cuentas anuales, aunque hayamos hecho todo el resto del proceso bien, no nos van a desembolsar el préstamo. Y luego, sobre todo, lo que piden es un certificado oficial de la Agencia Tributaria de Seguridad Social conforme estamos al día a nivel de pago con las administraciones públicas. También suelen pedir un pool bancario para ver pues, cuál es la estructura de deuda bancaria de la compañía con sus entidades de crédito, una lista de morosidad de la CIRBE para ver pues, que esté todo en línea, que no haya ningún tipo de morosidad por parte de la compañía y a veces suelen pedir algo más de información, pero bueno, en principio con esta información que os comento sería más o menos lo que suelen pedir, aparte de actas
de titularidad real y escrituras de ampliación de capital, que eso pues lo suelen pedir más en las fases posteriores que ahora os comentaré, ¿no? En esta fase de admisión también solemos hacer dos puntos que son la información cualitativa y cuantitativa que os comentaban unas slides previas. A nivel de cualitativo, lo que se hace es que se rellena unas preguntas cualitativas de modelo de negocio, tamaño de mercado, equipo y ver un poco el potencial de crecimiento de la compañía y cuál es sobre todo su factor de innovación, que al final es un punto que puntúa mucho a nivel cualitativo para ISA y luego se complementa también la parte cuantitativa a nivel de business plan con lo que os comentaba hace un segundo, ¿no? Los estados financieros de balance, P&L y cash flow, donde demostremos una potencial de crecimiento, una capacidad de repago. Si pasamos este filtro, se nos asigna un analista, este analista se pone en contacto eh, con vosotros como clientes, pero luego nosotros nos encargamos de gestionar un back and forth con ellos, donde si se requiere algo más de información burocrática, la gestionamos. Si necesitan resolver alguna duda sobre preguntas cualitativas o cuantitativas, se la resolvemos. Y una vez pasada esta fase de admisión, pasamos a la fase de análisis. Esta fase de análisis suele durar otro mes también, es decir, la fase de admisión suele durar un mes, esta fase de análisis también suele durar un mes, 45 días aproximadamente, mes y medio, donde aquí lo que hace el analista es que revisa en mucha profundidad los estados financieros y la información cualitativa enviada en la fase de admisión. Sobre todo aquí nos requieren pues, más de información más a nivel de argumentación de estados financieros, pues el por qué vamos a crecer, como hemos dicho, el por qué han habido las desviaciones que han habido respecto a los estados financieros presentados al inicio de la solicitud hasta los presentados en ese momento. Y una vez se les manda este informe al analista respondiendo a sus preguntas, en el caso de que esté todo correcto, pasaríamos a la fase comité. Ese comité dura un mes aproximadamente. Aquí básicamente lo que sucede es que hay un comité dentro de NISA que dentro de todas las solicitudes pues ellos deciden cuáles son aprobadas y cuáles no en base a toda la información suministrada a ellos desde el inicio del proceso hasta la fase de análisis. Y entonces aquí, si la solicitud es aprobada y nos dicen que está todo ok, suele haber un pequeño back and forth con ellos, más a nivel burocrático, para acabar pues firmando el contrato y desembolsando el préstamo. Y básicamente lo que suelen pedir es unos estados financieros actualizados del último mes y algún punto de información más burocrática a nivel de escritura de ampliación de capital que sea la original y que esté elevada a público y poco más. A nivel de líneas de NISA que hay, habría cuatro tipos de líneas: startups y pymes, emprendedoras digitales, agroimpulso e industrias culturales. Tener en cuenta que hasta mediados de 2025 había tres líneas que se han integrado en una, que eran la jóvenes emprendedores, emprendedores y crecimiento, que se han integrado a la startups y pymes, de tal forma que ya no hay diferencias de requisitos en esas tres líneas, sino que se incluyen todas aquí, donde lo que piden es lo que comentábamos al inicio de la llamada, que tengamos menos de 5 años de constitución, porque según la ley, bueno, lo que se alinea con la ley europea de empresas emergentes, que no tienen más de 5 años, y que tengamos pues, un proyecto innovador y todos los requisitos que hemos comentado, ¿no? A nivel de diferencias entre estas líneas, porque los requisitos son más o menos los mismos, en el caso de emprendedoras digitales se hace para potenciar el emprendimiento femenino. Aquí lo que se busca es que el cap table esté compuesto por más de un 50% de mujeres, a poder ser que la CEO y la administradora de la sociedad sea una mujer, y aquí suelen ser un poco más friendly a nivel de condiciones que en las otras líneas para potenciar ese emprendimiento femenino. Básicamente a nivel de tipos de interés suelen ser más bajos y a nivel de carencia pues suelen ampliarla un poco más que en el caso de las otras líneas. A nivel de línea de agroimpulso e industrias culturales serían los mismos requisitos que en startups y pymes, pero enfocadas en el sector agroalimentario y de industrias culturales, más a nivel pues, gaming, audiovisual y contenidos digitales. Entonces, el nuevo NISA, como muy bien comentaba al inicio de la llamada, lo que tiene actualmente estas nuevas condiciones es que tenemos más presupuestos y menos flexibilidad. Es decir,
Las ventajas es que tenemos liquidez durante todo el año, no hay una convocatoria para unos meses concretos, sino que podemos intentar acceder a ellos durante todo el año. Las resoluciones suelen ser más rápidas, como hemos comentado, hay una reducción a nivel de timings del 50% respecto a lo que había anteriormente. Y como desventaja clave, pues que suelen ser un poco más exigentes a nivel financiero, suelen pedir un poco más de requisitos financieros, hecho que es una pequeña desventaja dado el tipo de empresas que quieran hacer este préstamo, que como bien sabéis, pues son startups, empresas que acaban de empezar y que pues no tienen una hoja de ruta en algunas ocasiones clara cuando se acaban de constituir, ¿no? Aquí sí que, antes de pasar, es importante también destacar, ¿no? La desventaja. O sea, a diferencia de años anteriores, sí que es verdad que cuando solicitabas un préstamo en ISA, en el caso de no poder devolver ese préstamo o tal y como estaba planificado ese préstamo, pues sí que es importante levantar la mano, hablar con el ISA, con el analista asignado, para ver cómo podemos, ¿no? Mejorar esas condiciones. Normalmente en ISA lo que no hace es ampliarte el plazo. El plazo sigue siendo exactamente el mismo, lo que te hace es acumular, ¿no? Esas cantidades hacia una parte más posterior, ¿no? De la devolución del préstamo, por tal que las cuotas que tenías que pagar, pues en un futuro sean superiores, dado que ahora mismo no las estás pagando. Y eso pues a veces podía llevar, ¿no? A un incremento de X% del tipo de interés, porque también obviamente te están mejorando las condiciones. Sí que es verdad que con la entrada del fondo CEPIME, eso yo creo que se va a poner un pelín más duro, básicamente porque las condiciones vienen por fondos europeos, y los fondos europeos no van a permitir, en ese caso, porque está constituido así el fondo, la renegociación de los préstamos, y habrá que ver, ¿no? Cuál va a ser la resolución de esto, que hoy por hoy no tenemos información, porque ahora mismo estamos en el punto en el que los préstamos que se están renegociando no son préstamos concedidos en el año 2025, sino que son préstamos concedidos anteriormente, y por lo tanto no estaban dentro del fondo que pide, sino que estaban dentro de los presupuestos generales del Estado. Sí. A nivel de errores, y acabaremos con el cierre con preguntas y respuestas, mitos que suele haber, ¿no? Se suele decir que los inicios son para empresas Deep Tech. La realidad es que no es así. Podemos en un modelo tradicional pues mostrar un componente más tecnológico, más de innovación. Por ejemplo, un caso que tuvimos fue un cliente que era una peluquería, pero que aparte de ser peluquería, tenía un e-commerce, es decir, no solamente es para empresas deep tech con IA y que sean solamente modelos SaaS. Nos hemos encontrado con situaciones donde pues, hay modelos más enfocados al retail que también pueden acceder a una ENISA, o otros modelos de negocio varios, ¿no? En segundo lugar, lo hemos comentado durante la llamada, no se necesitaba el personal. A diferencia de otros tipos de financiación. Y luego se dice que los ENISA son una subvención. No es una subvención, es un préstamo con condiciones más friendly a nivel de carencia, pero no es una subvención, es un préstamo participativo que se tiene que devolver, y se tiene que seguir pagando sus intereses a nivel trimestral y tanto a nivel de capital, pues a lo largo de- del proceso, ¿no? Y por último, errores que matan una solicitud, es decir, errores a los que no hay que cometer. Primero, no coordinar la ronda privada, porque a nivel de timing, si vamos a poner en ISA sin tener la ronda bien atada, pues no lograremos conseguir la financiación. En segundo lugar, un plan financiero muy realista, demasiado optimista para NISA, es decir, tenemos que intentar ser conservadores, demostrar capacidad de repago, que a nivel de cash flow podamos garantizar la sostenibilidad de la compañía, pero que también pues, tenga la compañía una proyección de crecimiento de márgenes, pero que sean realistas, que no sea crecimiento demasiado exagerado. En tercer lugar, justificar más la innovación. Como comentábamos, a nivel cualitativo es importantísimo el mostrar que el proyecto tiene un punto de innovación, es decir, que no es un modelo puramente tradicional. En cuarto lugar, fondos propios negativos. Lo comentábamos al inicio, tienen que haber unos fondos propios equivalentes al importe que queremos solicitar.
Y si estamos en fondos propios negativos, obviamente no damos nada de confianza en ISA porque significa que estamos prácticamente en situación de concurso de acreedores y así no lo conseguiremos, ¿no? Y por último, hacerlo sin un especialista. Puede suceder que por hacerlo alguien por su cuenta, sin conocimientos financieros especialmente, pues pierda tiempo, pierda capital, pierda runway por no conseguir ese NISA y se le genere una ineficiencia muy grande en el inicio de su proyecto, ¿no? Pero yo creo que lo que es importante también a destacar, pues esta slide o lo siguiente, pero sí que es importante destacar que el ENISA como tal, cualquiera de las personas solamente que están aquí lo puede llegar a solicitar. De hecho, hay una guía incluso para poder hacerlo. La diferencia básica de hacer un ENISA de forma propia, si nunca has presentado un ENISA, a hacerlo con una consultora como por ejemplo Valion, es que al final Valion lo habrá hecho 80.000 veces y eso que o no, sabes dónde están los errores que se puedan suceder en el camino y sobre todo es más importante cómo enfocar ese proyecto para que sea un proyecto elegible. Al final es nuestro objetivo, proyecto elegible con un coste de oportunidad que tenga sentido y que el lector, en este caso ENISA, esté leyendo algo que le suene familiar como para que lo pase rápido y diga, ok, no hay ningún error, no hay ninguna incoherencia, pasa rápido, porque básicamente nosotros lo que premiamos, entre otras cosas, como directores financieros, es el tiempo, y el tiempo para nosotros es una variable fundamental, sobre todo en estas primeras etapas. Uno, puedo levantar financiación de préstamo participativo con ENISA, con ICF en Cataluña o con el IVF en Valencia, por ejemplo. Hay otros organismos. Aquí estaremos hablando siempre del coste de oportunidad que te va a llevar en cuanto a tiempo para hacer esa solicitud, en cuanto a mientras haces esa solicitud no estás desarrollando negocio y obviamente seguramente estás quemando años de vida, ¿no? En estos casos vale la pena que vayas de la mano de un especialista, por eso está ese punto, ¿no? Vayas de la mano de un especialista que realmente te corte el tiempo, te quite preocupaciones y que te deje foco para hacer especialmente lo que tienes que hacer, que es, uno, levantar ronda y una vez que has levantado ronda, hacer foco en negocio para que sucedan las cosas, para contratar a las personas correctas, para motivar a esas personas, para iterar el producto, para poder obtener un MVP, conseguir tracción y prepararte para la siguiente ronda. Ese es el objetivo y no intentar rascar puntos por un lado o por otro que al final te van a quitar tiempo, te van a quitar vida y te van a quitar foco. Ese es el principal objetivo que nosotros, para el cual nosotros trabajamos, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, ya más o menos lo tenemos todo, pero básicamente que si por nuestro lado, obviamente, pues como próximos pasos, nosotros podemos hacer esa revisión de la cap table de plan financiero, podemos validar también de alguna forma la validación de, oye, esta es mi idea de negocio, teniendo pues una breve llamada, nosotros obviamente pues como siguientes pasos, de forma gratuita, podemos ofrecer esto para ver qué capacidad, en el caso de que se puedan llegar a cumplir las cuatro condiciones indispensables, pues a ver si podemos arrancar ese proceso. Nosotros, en este caso, para esta llamada y para este webinar, pues lo queremos ofrecer a todos y cada uno de los oyentes.